Me dice que tienes informaciones ahí de unos cuantos atletas, deportistas, beisbolistas de acá de nuestra provincia de La Romana. Sí, sabe que vamos con este tema de este muchacho de aquí de nosotros, lo queremos mucho, aquí del patio, y es que ha sido crítico en los últimos días, Edgar, JL, por la firma, ya que hace casi 5 años le dieron un bono de 5.1 y lamentablemente el muchacho como bateador parece que no resulta. Y estamos hablando de Robert Poisson. Robert Poisson, que los Toros del Este la campaña pasada lo dejaron libre, y en las vacaciones, eso del invierno, fui a trabajar con Fernando Tati Padre, y lamentablemente como que no ha dado resultado. En el día de hoy, Robert Poisson está bateando un promedio de 185, con 0 cuadrangular, 6 carreras remolcadas y un OVP de 2.21. ¿Entiendes? No se envase, el jugador lamentablemente no ha podido reaccionar o llenar la expectativa como al inicio de la firma se presentó este muchacho, que ese mismo año él junto a Jason Domínguez fueron los más caros. Ya Jason Domínguez jugó Grandes Ligas el año pasado, debutó con los Yankees de Nueva York, y lamentablemente Robert Poisson aún no ha podido escalar de liga. Por un momento lo subieron a AA y lo tuvieron que bajar a la rookie, de AA a la rookie, que eso es algo difícil de ver. De verdad que Robert Poisson en el 2021 batió 2.15, que fue su mejor año bateando promedio. Ya en el 2022 batió 2.14 y el año pasado batió 185, igual que este año está bateando lo mismo de promedio. ¿Qué usted cree de eso, JL? Mira, va a haber que ver qué está pasando con este muchacho Robert Poisson, porque estamos hablando de una de las principales firmas 2019 junto a Jason Domínguez, y cuando usted le da $5 millones a un jugador por el mero hecho de solamente firmar, o sea, significa que es un jugador completo. Sí. Debe de ser un jugador completo y está llamado a no fallar. Ajá. Está llamado a no fallar, y a ese tipo de jugadores por lo regular se le da un lapso de 4 años. Sí, para usted verlo jugar en Grandes Ligas. Siempre a ese tipo de jugador se le da un lapso de no más de 4 años para usted verlo debutar a nivel de Grandes Ligas. En el caso de Jason Domínguez, podríamos decir que ha llenado hasta cierto punto las expectativas que los Yankees se habían forjado en torno a este muchacho, porque si vemos los números de Jason a nivel de liga menores, muy superior a los de Poisson. No han sido números que digamos una cosa del otro mundo, pero han sido números estables. Números más o menos. Y más superior que los de Exacto, han sido números más o menos. Y estamos hablando de un jugador de mucha fuerza, sí, como es el caso de Jason Domínguez, un jugador joven, porque él firmó a los 17 y ya en el 2019, estamos en el 2024, estamos hablando de este muchacho, 23 años. Él firmó con la edad de 17 en el 2019, sí. Estamos en el 2024, estamos hablando de 23 años que tiene este jovencito Jason Domínguez, pero que ya se ve proyección, se le ve proyección de Grandes Ligas. El año pasado debutó con los Yankees, el año pasado ya jugó, y este año él no está arriba porque está operado, está lesionado, pero al principio de año, él era un proyecto para los Yankees para este año, para esta temporada. Ya Jason Domínguez estaba en los planes para los Yankees de Nueva York, y se está hablando ya que este mismo año pueda, cuando llegue a su recuperación, accionar con el equipo grande también. En el caso de Poisson, ¿usted cree que se concentre JL ahí? Bueno, jamás de Camilo VI. Bueno. ¿Usted cree que se concentre? Jamás de Camilo VI. En el caso de Robert Poisson, yo entiendo que habría que ver el brazo de Poisson. Pero por lo regular, miren, tiene fuerza en el brazo. Por lo regular, el shortstop tiene buena potencia en el brazo. Muy difícil que un scout firme a un campo corto sin tener un brazo potente. Y yo entiendo que si Poisson no ha tenido problema en el brazo,
debe de tener una buena potencia en el brazo y de no haber dado talla con el bate, porque lamentablemente no ha podido batear Robert Puasón en ninguno de los circuitos que ha jugado. Puasón ha podido batear. No. Lo vimos jugar béisbol invernal y tampoco batió en el béisbol dominicano. Yo entiendo que si fue dejado libre por el equipo de los Toros. Exacto. Yo entiendo que si hay potencia en el brazo de Puasón está ready, tiene buena potencia en el brazo, podríamos ver entonces un crossover y ver a Puasón como lanzador. En el bullpen, ¿usted lo ve? Lo podríamos ver como lanzador. No sería la primera vez que se dé ese caso de jugadores que no cuadran como bateador, tienen buen brazo, lo pasan a lanzador y da buenos resultados. Mira el caso de Kelly Jansen. Sí, era receptor. Era catcher, sí. No bateaba, lo hicieron lanzador y ha sido uno de los mejores relevistas de las Grandes Ligas. El caso del dominicano TJ Peña, que llegó a Grandes Ligas como Señor Stop. Sí. Pero lamentablemente ellos hay muchos jugadores. Mira, Jorge Sosa, ¿usted se acuerda de Jorge Sosa? Ajá. Firmó como outfielder y terminó siendo lanzador, que jugó por muchos años en Grandes Ligas. TJ no batió a nivel de Grandes Ligas, tenía buen brazo, lo hicieron lanzador, bajaron a Liga Menor como lanzador para que se preparara y volvió a llegar a las Grandes Ligas, esta vez como lanzador. Así es. Mira, ya que tú mencionaste el caso de Jason Domínguez, el año pasado Jason Domínguez tuvo una línea ofensiva en 456 turnos, un promedio de 265, con 15 cuadrangular, 76 remolcadas y 40 bases robadas. Eso hizo que lo llamaran para el equipo grande el año pasado. Jason Domínguez, que por eso que dije, fueron números muy superiores a comparación de Robert Puasón. Yo digo que no fue un solo scout que se equivocó, porque para ese año Robert Puasón, las 30 organizaciones estaban en la mira del mismo Robert Puasón. Que me dicen que detrás de esa firma cuidado, de Robert Puasón también me dicen que hubo ciertos problemas. Pero ¿a qué usted le llama problemas? Me dicen que hubo problemas con relación a la firma de Robert. Pero hacer un préstamo pensando en una firma futura no es un problema. Fue de eso. Pues supuestamente a Puasón le prestaron 2 millones. Tengo entendido 2 millones, 1 millón, no recuerdo bien. Antes de firmar. ¿Pero de pesos o de dólares? ¿De pesos o de dólares? Le prestaron 2 millones de dólares. Ay, bien, antes de la firma para él hacer la casa donde vive y de todo, ya contando en que cuando iba a ser profesional iba a pagar ese préstamo. Mucho dinero. Pero más un interés, exactamente. Pero el préstamo se pagó con el dinero de la firma, o era a un futuro cuando el muchacho llegara del dinero a un futuro con el bono de firma fue que se pagó el préstamo. Okay. Porque me habían dicho que ese préstamo se iba a pagar con el dinero que él devengara de su primer contrato a nivel de Grandes Ligas. O sea, después que suba a Grandes Ligas. Exacto, después de que subiera ese préstamo tiene que estar con la mano en la cabeza ahora mismo. Porque si es así, él debe de estar rezando de que Puasón llegue a Grandes Ligas para él poder cobrar su dinero. Porque recuerde que hay préstamos que se le hacen a estos atletas que es dependiendo, Moreta, cuando ellos lleguen del primer salario. Sí. Hay un % de ese salario que ellos consiguen. Bueno, Fernando Tati se enganchó una vez un préstamo. Exacto. Fernando Tati, creo que también Eloy Jiménez. Ajá. Que cogieron un adelanto para después de su primer contrato saldar esa deuda. Pagar un tanto por ciento. Con un interés bien alto, claro está. Exacto, pagar un tanto por ciento. Pero si es así con Puasón. Del dinero que consigan en su primer contrato. Si fue así con Puasón, está feo ese prestamista. Porque con esa compañía que le hizo el préstamo. La proyección que tenía Robert Puasón era para eso y más. Cualquiera se arriesgaba. Claro. Es como le acabo de decir, que las 30 organizaciones estaban en la mira de Robert Puasón. Claro. O sea que en un examen se quemaron todo. Exacto. Y usted arriesgarse con un jugador de esa estirpe, estamos hablando que junto a Jason Domínguez, el bono más caro del 2019, y hay prestamistas que hacen eso. Yo te voy a prestar el dinero sin ningún tipo de interés. Cuando tú llegues de tu primer contrato que tú consigas a nivel de Grandes Ligas, tú me vas a dar, por ejemplo, un 15%. Eso nos sonaría mucho, te diría mucho de un primer contrato. Estamos hablando que si le dan $100 millones su primer contrato,
tendría que pagar ¿cuánto, Moreta? Un 15%. Inclusive yo he escuchado más de $1 millón. Yo he escuchado que a partir de eso, de la firma de Robert Poisson, quien es el director de la Academia de los Atléticos de Oakland, hasta el momento que fue gerente del equipo de los Toros, Raymond Abreu, ha pasado por un mal momento en cuanto a su carrera profesional después de esa firma. Claro, porque cuando usted fue firma, así, entonces le afectó a los Toros también. Cuando usted firma, cuando usted firma un jugador de este estirpe, usted como scout, sí, los bonos se le bajan. Oigan, usted como scout, usted le da $5 millones a un jugador. Significa que ese jugador no puede fallar. No puede fallar. Y siempre las organizaciones son muy cautelosas. Es que con ese tipo de firmas. Con ese dinero que se le dio a Robert Poisson, ya para este tiempo tenía que estar establecido en Grandes Ligas, ya establecido. Sobre todo regular. Por lo menos, aunque ya no estuviera en Grandes Ligas, pero usted ver que tiene capacidad para en un futuro cercano por lo menos debutar a nivel de Liga Grande. Pero ustedes no creen que haya algo psicológico en cuanto a Poisson, porque cabe destacar que hemos visto en reiteradas ocasiones en las redes sociales videos donde él sale llorando de lo difícil que fue su infancia, de que no tenía dinero, no tenía recursos, y de un momento a otro se ve con toda esta bonanza, todo este dinero, ¿verdad? Que muchas veces hay personas que no están preparadas. Mentalmente. Podría darse de la noche a la mañana tú tenerlo todo. Podría darse ese caso. No están preparadas mentalmente para asumir esa gran responsabilidad que es tener una cantidad millonaria en cuanto a dinero, y para ende también tener la presión de que debes lucir bien en lo que haces, y debes ser el mejor independientemente si está compitiendo en cualquier categoría en cuanto al béisbol. También diría yo, la familia también pudiese influir. Hay muchos factores que yo entiendo también psicológicos en cuanto a Poisson, que independientemente de que le está yendo mal en el béisbol directamente, él tiene una muy buena obra social, que todo diciembre da algunas canastas, se mantiene siempre ayudando por esas raíces humildes, y es una forma como de retribuir esa bonanza que has recibido de parte, podemos decir, de Dios, esa bendición. Pero yo entiendo que también eso es un punto importante a destacar en cuanto a su bajo rendimiento. También se ha dejado correr el rumor de que él no se dejaba asesorar. ¿Cómo? Sí, corrió ese rumor fuertemente de que Poisson no se dejaba asesorar. Él tenía unos problemitas en una de las químicas para hacer swing, y un instructor, eso me llegó a mí, se le acercó queriendo ayudarlo. Eso fue aquí en Los Toros. Queriendo ayudarlo para corregirle ese problema que él como instructor pudo detectar que le estaba haciendo daño a Robert Poisson, y él no se dejó asesorar. Bueno, ahí está el tema, vamos a ver en qué sucede. Yo entiendo que el compás de espera a Poisson se le está acabando. La paciencia se está agotando. Al equipo de los Atléticos de Oakland se le está agotando. Uno que estaba